Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla de nuevo Astro Helber. Entonces, continuando con nuestro ciclo de conferencias sobre temas, sabiduría que nos ayude a avanzar espiritualmente. Hoy sí vamos a hablar de un tema netamente espiritual. Este es un video para los que realmente les interese avanzar espiritualmente. Bueno, vamos a entrar inmediatamente en el tema. Entonces, el tema de hoy se llama, ¿sí? ¿Cómo avanzar espiritualmente? A veces, yo creo que todos los que nos interesan estos temas, siempre nos hemos cuestionado, bueno, y uno realmente cómo avanza espiritualmente, porque tal vez uno ha sido formado, o los padres, o la familia de uno, asistía a la iglesia católica, cristiana, o no creían en nada, o a una iglesia budista, judía, ¿sí? O diferentes grupos, ¿no? Que hablan de temas espiritualmente, pero a veces como que hay cosas que a uno no le cuadraban, ¿sí? Entonces, como hemos mencionado, el avanzar espiritualmente es un trabajo individual, ¿sí? Uno puede asistir a todos los grupos y está bien porque de todos hay una sabiduría, pero aquí vamos a hablar netamente cómo uno lo hace espiritualmente. Digamos, me llamó la atención hablar de este tema porque pues en las diferentes consultas en estos últimos años, siempre cuando hay personas que normalmente les llama la atención lo espiritual, a veces de pronto en una consulta uno no tiene el tiempo porque tiene que abarcar las áreas que las personas están interesadas, que trabajo, dinero, amor, y a veces uno quisiera extenderse un poco más en lo espiritual, pero a veces por tiempo, pues no, que la persona está de pronto interesada en otros temas puntuales. Y a veces de pronto uno quisiera, bueno, ¿y cómo avanzo espiritualmente? Entonces vamos a hablar de eso. Hemos dicho en en los videos anteriores que nosotros estamos aquí para despertar conciencia. Entonces, que el despertar conciencia, ¿sí? Recordando la palabra conciencia, es alma expresada en acciones. Es decir, a uno lo miden es por lo que uno hace. Porque uno puede hablar muchas cosas, sentir muchas cosas, pero al final y al cabo lo que vale son los resultados. Por ejemplo, cuando ustedes los contratan en una empresa o uno lo contrata en una empresa, uno le puede ir muy bien en la entrevista, en las pruebas, ¿sí? Pero al final a uno lo prueban es por los resultados. Igualmente en el tema amoroso, ustedes pueden gustarle una pareja, prometerle el cielo y la tierra, ¿sí? La fidelidad, el compromiso, el amor, el romanticismo, el avance. Y al final la pareja va a evaluar lo que usted hace. Y ahí es donde uno tiende a cometer muchos errores, porque una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno hace. La forma más fácil de uno avanzar espiritualmente es: recordemos que es alma. Alma es el conjunto de virtudes, valores, dones, facultades divinas que debemos tener o que debemos poner en práctica. Y todas esas virtudes, valores, dones, facultades lo tiene nuestro Dios interior. Por eso lo único que tenemos que hacernos es integrarnos con nuestro Dios interior. Por eso dicen los libros sagrados, hacer la voluntad del Padre. Cuando se habla del Padre es nuestro ser interior. Entonces, cuando uno actúa con responsabilidad, con honestidad, con sinceridad, con compromiso, con fidelidad, con amor, con constancia, con disciplina, pues le va bien. Ahí uno está avanzando espiritualmente. Igualmente, dones. Entonces, en la medida que uno vaya avanzando espiritualmente, vaya actuando bien, con valores, con virtudes, pues
va aflorando en uno, porque como uno se va integrando con el ser tiene todas las facultades y dones, como por ejemplo intuición, presentimiento, clarividencia. Entonces, eso empieza a llegar, empieza a fluir. Por eso hay personas, y hasta alguno de ustedes, cuando hemos hablado de la carta astral, la explicación, que nacieron con dones de intuición, de clarividencia, hasta sienten, ven cosas. Es decir, es porque ya en vidas anteriores han venido desarrollando. Lo que pasa es que nos falta, si estamos en este plano físico, es porque todavía tenemos es un porcentaje de conciencia. No tenemos, tenemos que llegar a ese 100% de conciencia, es decir, a tener ese 100% de algo. ¿Sí? Eso es lo que hemos hablado en videos anteriores. Y sabemos que el limitante o lo que nos bloquea, ¿sí? Para tener, actuar con valores, dones, virtudes e integrarnos con nuestro ser son los egos que llevamos dentro de nuestro interior, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que eliminar son esos egos. No alimentar más esos egos, porque eso es lo que nos aleja de nuestro ser interior. Entonces, sabemos que los egos es toda esa sumatoria de defectos. Entonces, que los hemos resumido como los 7 pecados capitales, que así lo llama el cristianismo. Los egipcios los llaman los 7 demonios rojos de Set y en otras culturas deben tener otro nombre, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque también hemos explicado que la sabiduría es una sola, que cada ciertos años, cada ciertos miles de años vienen diferentes maestros a dejar sus enseñanzas, a volvernos a recordar cosas. De pronto cada uno se enfoca más en ciertas sabidurías, otros en otras, ¿sí? Porque es muy difícil que en una sola, que alguien nos pueda explicar todo de una, toda la sabiduría de una. Entonces nos lo explica, todos nos dicen cómo avanzar espiritualmente y cada uno tiene su particularidad, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y eso es lo que han hecho en su época Jesús, Buda, Krishna, Moisés, Abraham, Mahoma, y hay uno Quetzalcóatl, y en esta época Samael aún peor. Cuando hablamos de Samael Aumbeor, porque ustedes se han dado cuenta que yo lo menciono bastante, y son las enseñanzas que yo he estudiado en esta época, vamos a explicar quién es Samael Aumbeor. Ustedes han escuchado que existen los arcángeles, los logos planetarios, y hasta muchas personas de ustedes, hasta en un altar, ¿sí? O los que de pronto están acostumbrados a la oración, a la meditación, al tema con ángeles. Entonces tienen el arcángel Miguel, que se llama realmente Michael, que es el que dirige el planeta el Sol, es el cosmocrator del planeta Sol, el que rige ese planeta, porque todo planeta tiene vida, tiene seres despiertos. Dicen que el planeta Tierra, en nuestro sistema solar, es donde estamos las personas más involucionadas, porque tenemos el ego. Ellos nos ven, por eso se escucha que vienen naves planetarias, tienen una tecnología súper avanzada, pero ellos vienen es a ayudar, a orientar, no a hacer daño, como de pronto lo mencionan en películas. Esa es nuestra mente maquiavélica que se le ocurre a ciertas cosas. Entonces, así cada planeta tiene su divinidad que dirige cada planeta. Cuando hablamos de Mercurio es Rafael, cuando hablamos de Venus es Uriel, cuando hablamos de Júpiter es Sachariel, cuando hablamos de Saturno Orifiel y cuando hablamos de Marte es Samael. Sino que en la antigüedad muchos católicos, especialmente ese grupo llamado los dominicos o los sacerdotes judíos, que fueron los que asesinaron a Jesús, por eso que cuenta, que se explica en la Semana Santa, ellos modificaron muchas cosas. Entonces, en la Biblia no sale Samael, sino Chamuel.
y le cambiaron el nombre así. Entonces ya no le dicen Michael, sino Miguel, y así. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, el que de Samael a Beor fue el Logos, el cosmocrator, el que dirige el planeta Marte, que tuvo cuerpo físico entre 1917 y 1977. Entonces, cuando yo le he dicho a alguno de ustedes que les interesan los temas espirituales, que lean los libros de Samael Aun Weor, él dejó alrededor de 50, 70 libros. Es lo que hace recordar la sabiduría divina que siempre existió. Dir, él vuelve y explica lo que explicó Jesús, lo que enseñó Jesús, lo que enseñó Buda, Krishna, Moisés, en su lenguaje, en un lenguaje para que nosotros entendamos en esta época. Pero la sabiduría es la misma. Entonces, cuando hablen de, entonces, leer las enseñanzas de una divinidad es como uno estar leyendo a Jesús. Entonces, son tan profundas que ningún otro, qué persona, él escribió esos libros entre el 1950 y 1977. Los que han leído esos libros, hay unos libros que son muy entendibles, hay otros que son mucho más profundos de diferentes temas, ¿sí? Una persona intelectual como nosotros no tiene esa capacidad, esos son dioses, porque ellos no escriben por razón, ¿no? Ellos todo les llega por intuición, por clarividencia, ellos pueden estar acá haciendo una cosa, escribiendo y al mismo tiempo dando una conferencia en otro lado, haciendo una meditación, ellos tienen polividencia, pueden estar en diferentes lados al mismo tiempo, sino que para nuestra mente racional, pues eso no es comprensible. Entonces, uno debe estudiar, si uno quiere avanzar espiritualmente, las enseñanzas originales de cualquier maestro, que al fin y al cabo enseña lo mismo, sino que se recomienda en esta época Samael Aun Weor porque él explica cosas más al detalle públicamente que los antecesores. De pronto ellos lo explicaban, era en escuelas, en grupos selectos. ¿Listo? Entonces, bueno, era recordar un poco que vinimos a, a despertar conciencia, a fabricar alma, cada vez a actuar más con virtudes, valores, dones, facultades, y para eso debemos no alimentar más los 7 pecados capitales, que los vamos a recordar. Recuerden siempre con la palabra posible: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia, y de ahí pueden llegar a salir 10.000 defectos si no se pusiera a enumerarlos uno tras otro. ¿Cierto? Entonces, esos son nuestros enemigos que están dentro de nosotros. Entonces, mientras que uno actúe en función de algún defecto, se aleja del avance espiritual. ¿Listo? Entonces, hoy lo vamos a explicar de otra manera. Entonces, hoy vamos a explicar algo que es que todo el mundo lo reconoce, pero que nadie o se nos ha olvidado, o si no lo explicaron no lo recordamos, o nunca nos lo explicaron, porque son las enseñanzas originales se han ido perdiendo, porque los líderes religiosos de esta época han alterado la sabiduría. Entonces la explican a su acomodo, o explican unas cosas como son y otras las omiten, porque a ellos lo que les interesa solamente es el poder, el control, y la parte nos hemos materializado mucho. Entonces, algo que es muy general, ¿sí? Y es de mucho antes de Jesús, en una época vino Moisés, ¿cierto? ¿Y él qué enseñanzas dejó? Dejó la tabla de salvación, ¿cierto? Y entonces es lo que uno conoce como los 10 mandamientos. Yo creo que todos hemos escuchado los 10 mandamientos, pero a veces uno se pone a hacer el ejercicio, y a mí me pasó cuando yo entré en estos estudios, ¿sí? Y los 10 mandamientos, y oye, ¿cuáles eran? Uno ni de acuerdo, de pronto se acuerda de los más comunes: no matar, no hurtar, no robarse, no adulterar, no mentir,
Y de pronto el resto como amar a Dios sobre todas las cosas, pero como que el resto no se recuerda a uno, ¿cierto? Entonces, si se llama la tabla de salvación, hemos explicado que para uno avanzar espiritualmente, primero que todo, debe cumplir con las leyes divinas, debe conocer las leyes divinas y cumplirlas, porque si uno no cumple alguna ley divina, pues no está paz y salvo con la justicia divina, por lo tanto se paga un karma, se gana un karma. Entonces un karma hay que pagarlo con dolor y sufrimiento. Por eso hay personas que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me sucede a mí lo mismo? No me fluye el trabajo, no me fluye el dinero, en el amor me va mal, siempre vivo enfermo. Es porque uno mismo ha ocasionado eso por sus malas acciones. Entonces lo que tiene que hacer es empezar a actuar bien. Entonces si uno sabe cuáles son los 10 mandamientos y los tiene escrito ahí como un memorando para que lo esté recordando, y uno empieza a actuar cumpliendo esos 10 mandamientos. Entonces si uno está actuando en función de la divinidad le ayuda y todo le empieza a llegar por añadidura. Por eso dice, haga la voluntad del Padre y se gana la dádiva de Dios. Y todo le llega, porque si uno está bien interiormente, lo externo fluye. Lo difícil es, primero que todo, tener claro cuáles son los 10 mandamientos, comprenderlos bien, que hoy los vamos a explicar muy puntualmente para no alargar mucho y ponerlos en práctica. Si uno empieza a actuar de esa manera en todo el diario vivir, en el hogar, en el trabajo, en la calle, donde esté, a uno le empiezan a fluir las cosas más. Porque siempre la divinidad, la luz, está por encima de las tinieblas. Eso sí, es un trabajo individual. No pretenda que los demás lo hagan, ¿no? Porque pues eso sí, como yo les decía, a muchos les he hablado en las consultas o en las clases o hasta en los videos, lamentablemente estamos en una época tan materializada que a la gente no le interesa avanzar espiritualmente. Una cosa es uno tener conocimiento espiritual y otra cosa es poner en práctica eso. Entonces, vamos a hablar directamente de los 10 mandamientos. Eh, yo les hablaba anteriormente en los anteriores videos que la manera para despertar conciencia, para despertar conciencia son 3 pasos. Uno, que hay que eliminar los defectos. Aquí va a hablar mucho de defectos que no debemos salir, que debemos sacar de nuestras acciones del diario vivir. Dos, que debemos crear una estructura interna con los ejercicios de respiración y vamos a tocar un mandamiento que habla de ese punto interno que se llama crear cuerpos solares, que ese es el mandamiento que nunca nos lo han explicado, no lo han explicado mal. Entonces es el que el 99.9% de la humanidad está violando. Y con que uno viole un solo mandamiento, el karma siempre va a estar con uno, por lo tanto el dolor, el sufrimiento, el caos, la involución va a estar con uno. Entonces, recordando, antes de entrar a los 10 mandamientos, algo que les he dicho, toda raza tiene su inicio y tiene su fin. Entonces, como empezamos en la era de Acuario, cuando hablamos en el video de la era de Acuario, que comenzó el 4 de febrero de 1962, hemos dicho que tenemos 108 existencias como seres humanos para llegar a esa perfección. E ir sacar todos esos defectos de nuestro interior. Si se nos acaban las 108 existencias como seres humanos, y realmente no somos seres humanos sino animales intelectuales, porque actuamos como bestias, porque cuando uno grita, cuando uno es orgulloso, cuando uno es violento, cuando uno es lujurioso, eso es un animal, eso no es un ser humano es un Buda, un Jesús, un Krishna, alguien que actúa equilibradamente.
Mientras que nosotros nos desequilibremos por la circunstancia que sea, somos animales, somos bestias. Si uno no acepta eso, pues la posibilidad de cambio es cero. Entonces, tenemos 108 existencias. Entonces, explicábamos, y esa es una de las enseñanzas de Samael Aumbeor, que todas las personas que nacimos después del 4 de febrero de 1962, estamos en la última existencia. Por eso él vino a dar toda esta sabiduría públicamente. Como decir, la divinidad, la logia blanca no tuvo más opción, sino mandar a uno de sus mensajeros para que dejara toda la enseñanza, y muchas de esa enseñanza antes no se había hecho públicamente. Entonces, por eso es la importancia, por eso ahorita todo está a la luz. Ya es que uno quiera estudiarla y ponerla en práctica. Eso sí ya es de cada uno. Si pasan las 108 existencias y no llegamos a un porcentaje, por lo menos nos exigen entre el 30-50% de conciencia para que nos den vidas adicionales para seguir ese proceso de perfección. Si no, pues nos toca hacer el proceso de involución. Entonces, volver al reino mineral, volver al reino, luego pasar otra vez al reino vegetal, volver al reino animal, volver a hacer el ciclo y volver otra vez. Entonces ahí nos gastaremos. Como no quisimos eliminar el ego a las buenas, pues toca las malas. Entonces lo que se llaman los infiernos, el averno, el tartar, pues con mayores sufrimientos. Y eso es lo que llama el reino mineral sumergido, la morada de Plutón. Entonces, si uno quiere conocer esos procesos, lean el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri, o un libro que el maestro Samael escribió que se llama Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Él explica lo mismo que Dante Alighieri. Normalmente los maestros vuelven y repiten las enseñanzas porque uno es muy desubicado, uno se le olvidan las cosas. Entonces uno vuelve, como dicen por ahí, ciertas series, ciertas películas. Vuelve y se repite la historia, uno vuelve y comete los mismos errores. Vuelve, hace los mismos eventos y vuelve y la embarra. Y ahí se la pasa a uno y se le acabó la vida. Entonces, que esta última existencia, ¿sí? Si realmente queremos avanzar espiritualmente, pongamos estos en práctica para que lleguemos a ese 30-50% de conciencia y nos den una vida adicional. O no sé si ustedes quieran volver a ser piedra para luego volver a ser planta. Pues no sé si, pues si uno quiere hacer el proceso, pues vuelve y lo hace, porque tenemos 3000 ciclos. No se la puede pasar en eso 3000 veces. No sé si ustedes están contentos con hacer ese ciclo o realmente quieren un cambio radical. Entonces, para que ese cambio radical ocurra, vamos a explicar, a nombrar los 10 mandamientos, a explicarlos muy puntualmente y pónganlo en práctica. Bueno, entremos con el primero, ¿sí? Eh, Amar a Dios, pues para que cada uno lo tenga ahí escrito en una hoja o pegado en una pared o en el celular que le esté recordando, porque es que a uno le toca así, porque la mente de uno es muy dispersa. ¿Por qué? Porque cada ego tiene mente, deseo y energía. Te hace que la mente es un vehículo de expresión, o se expresa el ser a través de la intuición, del presentimiento, o se expresa el ego como a través del razonamiento, de la pensadera. Entonces, mientras que uno piense, cada vez se aleja más de la divinidad y el ego toma posesión del cuerpo físico. Es decir, uno es un poseso por el ego que está haciendo que uno piense a través de ese ego o que actúe a través de ese. Entonces, la manera de no alimentar el ego es no más
tener pensamientos con función del ego y no más actuar con función del ego. Y eso es lo que, entonces el uno tener los 10 mandamientos, la tabla de salvación le va a decir lo que uno tiene que estar, cómo tiene que estar actuando en el diario vivir. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Y al prójimo, como a ti mismo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios, después lo material. ¿Sí? Uno está acá es para avanzar espiritualmente, que lo material sea un medio para uno subsistir, claro, porque necesita uno abrigo, ropa, alimento y un techo para vivir. Entonces, que lo que uno trabaje y entre si uno puede ser más independiente, pues mejor, porque más tiempo le queda para estudiar temas espirituales, para hacer prácticas espirituales. Entre más uno esté sometido en función del materialismo y los placeres de la vida, pues ¿qué amor a Dios hay? Ninguno. Y cuando dice y al prójimo, es decir, a los demás, ahí es donde entra, uno debe estar dispuesto al servicio, a ayudar en lo que uno pueda. Ahora que hablábamos, los 3 pasos para el despertar de la conciencia, eliminar el ego, crear cuerpos solares, es decir, crear una estructura interna, que ahorita hablamos del tema. Y tercero, sacrificio por la humanidad. Entre más usted ayude, por eso hay un proverbio que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y hasta dicen, el que más ayuda, más recibe, y el que no ayuda, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, tratar de ayudar lo que más pueda, porque esa es una forma de uno amar a Dios, porque es ayudar, por ejemplo, si alguien necesita un consejo, darlo, si uno puede ayudarlo en algo, como decir, vestir al necesitado, dar de comer al hambriento, pues ya la persona verá lo que hace, pues uno cumple con ayuda. Entonces, el servicio es muy importante. Siempre lo que ustedes hagan sea con la finalidad de ayudar al otro. Obviamente que si hay una recompensa, perfecto, pero que la finalidad sea ayudar a un otro. Que en uno no exista solo, no exista el egoísmo. Y si no, que amor a Dios, ¿cierto? Y hacer la voluntad del ser. Que lo principal es avanzar espiritualmente. Ustedes que sacan con tener mucho dinero, muchos placeres de la vida, muchos viajes, no está mal, pero están avanzando espiritualmente. ¿Cuánto porcentaje de conciencia avanzaron este año? Eso es lo que vale. Y si no, pues ya saben, pierden el cuerpo físico y estamos en la última existencia, no se les olvide eso. Volver el proceso, no quieren volver a ser animales, plantas, minerales, piedras, pues bueno, si uno quiere, pues ya uno sabe para dónde va. Y no se angustie y disfruta la vida, ¿no? Listo. Segundo, eh, no jurar su santo nombre en vano. Eso se puede definir como algo muy importante. La palabra es sagrada. Y eso es lo que hemos, yo creo que ahorita, mira que antiguamente no se necesitaban los contratos, si no se creía en la palabra. Mire, yo me arrienda este apartamento, esta finca, esta habitación, y todo era en palabra. Le vendo esto y usted me paga esto. Y todo el mundo cumplía su palabra. Ahorita la gente le dice una cosa y la falsedad, eso sí, con tal de engañar al otro, le prometen el cielo y la tierra y le cumplen si acaso el 5%. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Decir que lo que ustedes se comprometan con su palabra, cumplan. Porque cada vez que uno se compromete a hacer algo y no lo hace, ya se gana un cargo. Entonces, en su trabajo, en su hogar, lo que ustedes le digan a su cliente, a su jefe, a su compañero, a su pareja, a su amigo, cúmplanlo. Entonces, realmente uno debe, si uno sabe que no puede cumplir, no se comprometa, porque si no, se gana un karma. Entonces, a sumatoria, entonces ya uno quedando en deuda.
Entonces, cumplir la palabra es sagrada. Y si no, uno se echa, hay problemas que no le corresponden. Claro es, ¿no? Tercero, santificar las fiestas. ¿Cierto? Entonces, a veces creen, a veces esto se ha relacionado mucho como cuando uno de pronto, no, es que tiene que ir a la iglesia, porque si no va a la iglesia, no lo va a salvar, ¿sí? Entonces, y le echan el cuento de que Jesús al crucificarse, ¿sí? Salvó los pecados del mundo, ya, nos quitó todos los pecados. Uno puede seguir mintiendo, robando, engañando, pero como Jesús se crucificó, entonces ya cada año que se celebra la Semana Santa, pues ya somos perdonados. O los sacerdotes llegan y dicen, yo lo confieso y le perdono los pecados. Eso es la mayor blasfemia contra Dios. Uno puede perdonar las cosas negativas que otros le hacen a uno. Por ejemplo, si alguien lo hirió, le dijo una mala palabra, lo empujó, ¿sí? Lo engañó, bueno, lo perdono, pues no tiene que perdonar. Que entonces va a seguir pensando en eso, pues sigue alimentando el ego del odio, el rencor. Pero uno no puede perdonar, decir, no es que yo le perdono el que usted haya matado, el que usted haya violado, el que usted haya robado. No, 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 no. Eso es algo que la persona tiene que directamente, el que lo va a perdonar es su Dios interior si él deja de hacer eso. Pero la gente le dice, no, yo le curo los pecados, los famosos sacerdotes o pastores, no sé. Si ustedes ven a alguien que le dice, no, yo le voy a curar, yo le voy a perdonar sus pecados, eso es el mayor engaño. O que porque usted va, hoy no digo que no vayan a una iglesia, de pronto a orar, a meditar, porque es una forma de integración. Pero santificar las fiestas no es porque uno asiste a un sitio terrenal, sino es la integración que uno tenga con su ser, es decir, hablar, conectarse con su ser. Y ahí es donde se recomienda mucho la oración, la meditación, los que hacen prácticas con los ángeles, los que hacen ejercicios de respiración, los que vocalizan mantras. Esa es la forma de santificar la fiesta, es decir, integrarse con su Dios interior. Cuarto, ¿sí? Honrar a padre y madre. Entonces, a veces pues, se relaciona mucho que es que uno tiene sus padres terrenales, claro, uno debe agradecerle a su padre, a su madre terrenal, que fueron los que le dieron este cuerpo físico, una oportunidad para seguir este avance. Pero aquí se habla mucho más que uno debe honrar a su ser, a su Dios masculino, a su ser, y a la Dios femenino, porque existe uno como honra padre y madre espirituales. Uno, al Padre, buscando la sabiduría para despertar conciencia. Y a la Madre, con el amor. ¿Y cuando uno actúa con amor? Cuando uno no alimenta ningún defecto, que eso es amor. Porque cuando uno alimenta un defecto, se aleja del amor verdadero, del amor consciente. Entonces, siempre por eso es muy importante la oración, la meditación y actuar con valores, porque ahí está honrando a padre y madre. Quinto, no matar. Pues yo creo que ese sí es muy claro, porque no solamente no matar es con una acción, es decir, quitarle la vida a alguien, sino a veces uno mata con una palabra, cuando uno es hiriente, cruel. Es decir, mira, acá se habla mucho, no matar es como cuando uno actúa con ira, o le guarda rencor, odio, presentimiento, es violento. Eso es, entonces hay que dejar la ira. Sexto, eh, ese lo vemos ahorita, lo vamos a mencionar de una vez, pero ese es el que no nos han explicado bien, que es no fornicar. Siete, no hurtar. Ya sabemos que tiene que ver con el robar, ¿sí? Pero no solamente robarle un bien ajeno a otra persona, que le robó el carro, le robó dinero, sino es cuando uno le roba la honra. ¿Sí? Se pone a desprestigiar a una persona, ¿no?
o cuando uno se toma una idea que no le corresponde. No debe decir, mire, estas enseñanzas son de Samael Aun Weor, son de Jesús, uno es un vehículo. Igualmente en su trabajo, mire, yo le digo esto porque esto me lo enseñó tal persona. No, uno debe saber qué es de uno y qué no es de uno. No debe tomarse nada de otra persona. ¿Sí? Ujú. Sí, ahí entran como los falsificadores, ¿sí? Entonces, no, uno no se puede robar nada de nadie, sino karma que se gana uno. Octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Y yo creo que eso es algo porque a veces uno habla cosas que no, uno no debe hablar de nada, no debe criticar, no debe juzgar. Que Jesús decía en una de sus enseñanzas cuando se reunía con sus discípulos, levante la mano el que esté libre de pecado o tire la primera piedra. Pues todos tenemos defecto, entonces uno con qué derecho va a criticar y juzgar. Esa crítica debe ser autocrítica, autojuzgamiento, autoobservación, autorreflexión, para darse cuenta qué necesita eliminar. Y si no se la pasa viendo el ojo ajeno, pues nunca avanza en su agua. Y se complica la vida y se gana un karma. Porque cuando uno habla de alguien, se gana un karma. Es decir, cuando ustedes estén en su trabajo, en reuniones familiares o de amistades, y ustedes vean que una persona empieza a echar chisme, que es lo que a la gente le gusta, no, ustedes aléjense de ahí o no opinen. O digan, uy, ya me tengo que ir a hacer algo. Porque cada vez que uno opina de alguien, un karma más. Mire que ahí está muy fácil. Si uno desde pequeño, desde joven, uno fuera consciente de esto, ¿cuántos problemas nos habríamos evitado en esta vida? Y de pronto muchas cosas difíciles que nos han pasado no nos hubieran pasado. Porque si uno actúa en función de los 10 mandamientos, uno se va quitando ese karma, esas deudas del pasado, y por lo menos estuviéramos en 30-50% de conciencia. ¿Sí? Noveno, no adulterar, no desear la mujer del prójimo. Bueno, y ese es un tema que ahorita es raro encontrar la persona que sea fiel, que sea leal. Y ante los hombres y las mismas mujeres, ¿eh? Porque ahorita es de lado y lado, dicen, no, yo he estado con tantas mujeres, tengo mi mujer, pero tengo una persona, mi amante, y la mujer lo mismo, y se alardan de eso. Les da orgullo que entre más personas ha estado sexualmente. No entienden eso. Por eso, el adulterar no solamente es hacer infiel, sino que cada vez que ustedes están con otra persona, hay un intercambio energético. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que uno está sexualmente con alguien, usted se trae lo bueno y lo malo de esa persona que tiene en su psique, es decir, en su parte psicológica. Si usted está con una persona que es muy mentirosa, muy deshonesta, y usted está sexualmente con esa persona, se le pega parte de esa deshonestidad, parte de esa mentira. Entonces, entre más uno esté con personas sexualmente, o más promiscuo sea, o más infiel, pues más se complica espiritualmente, porque energéticamente, internamente, pues más contaminado está. Entonces, el avanzar espiritualmente, el cambiar va a ser más difícil, va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, lo que hace es uno es complicarse la vida. Entonces, yo creo que estamos en una época que eso es tan común, pues que uno tiene que salirse de lo común. Es decir, probablemente todos lo hemos hecho. Entonces, deje de uno actuar, que si ustedes tienen su pareja, traten de construir con su pareja, den lo mejor de ustedes mismos con su pareja. Que si en algún momento la relación no se pudo, porque no se entendieron, pero que usted diga, yo di lo mejor de mí, pues se llega a un acuerdo, un mutuo acuerdo,
y que cuando vuelvan a estar con una persona, que sea como a la antigua para toda la vida, o si no, esas personas que tienen una pareja y paralelo tiene otra pareja, nunca van a avanzar espiritualmente. Está violento. Si ustedes tienen su pareja, ya sea varón o hembra, ¿sí? No deben estar observando a la pareja de la otra persona, ¿no? Enfóquese en su pareja, porque el adulterio no solamente es físico, sino mental. De uno que está viendo que va a estar viendo pornografía, que estar viendo películas que le alimenten la lujuria, los deseos. No, pues ahí nunca avanza espiritualmente. Entonces, hasta dejen de escuchar esa música, porque hay mucha música que eh, lo lleva a uno a actuar así, ¿no? Como que promueve esa parte. Entonces, por eso uno tiene que ser selectivo con sus amistades y con sus actividades. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Trate de hacerlo mejor por usted. Que si a alguien le fue mejor, usted está enfocado en lo suyo. Por eso es muy importante cuando uno conoce su carta astral, porque ahí uno sabe, mire, yo le tengo que dar prioridad a tener éxito laboral o prioridad a la estabilidad económica, prioridad a lo espiritual, ¿sí? En esos porcentajes que les he explicado cuando hemos hablado de la carta astral. Y uno se enfoca en eso. Ah, que el otro le va mejor, chévere, alegrarse por el bien ajeno. Ah, que si el otro tiene un carro de último modelo, viajó, no sé, a ciertos países, pues eso uno no debe estarse comparando con nadie, uno estar es cumpliendo su misión de vida. Ah, que si usted vino y tiene la facilidad de ganar dinero, pues está bien, que entre más dinero no que más tiempo le queda libre para hacer sus cosas, ayuda a otros y entre más ayude, pues más recibe. Pero no viva pendiente de lo que el otro hace para usted hacerlo, porque entonces ahí se complica la vida. Bueno, y ahora sí vamos a explicar este, no fornicar, que ese es el que nadie ha explicado, no lo han ocultado. Y por lo tanto, el 99.9% de la humanidad lo está violando. Solamente aquellos que hemos entrado en estos estudios hemos logrado entender esto. Y esa es la enseñanza que Samael Aun Weor le fue dada como la misión de explicar públicamente ese mandamiento tal como es, porque ningún otro maestro, ellos lo explicaban, pero a sus grupos, en sus grupos, no públicamente. Él sí lo dejó publicado en sus libros. Para el que quiera estudiarlo, lo entienda y el que tenga comprensión lo entienda, porque hay muchas personas que lo estudian y no le paran atención o no lo ven. Entonces, el no fornicar significa estar a paz y salvo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Mira que se habla de las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno cómo está a paz y salvo con ellos para que ellos lo ayuden a uno. Con el Padre, buscando la sabiduría, las enseñanzas divinas que nos sirven para avanzar espiritualmente. Con el Hijo, con el amor, es tratando bien a las personas, a uno mismo, no alimentando los defectos, ayudando en lo que uno pueda hacer. Y con el Espíritu Santo, no fornicar. Es decir, ¿qué es no fornicar? Dicen que la fuerza vital de una persona, de un ser humano, donde está la energía vital capaz de crear, como todos nosotros nacimos, por la unión de un hombre y una mujer, hombre y mujer. El resto, que hombre, hombre, mujer, mujer, eso es infrasexualidad, eso es lujuria, eso así no se avanza espiritualmente. Porque a través de un espermatozoide y un óvulo se crea un ser vivo. Entonces, eso es una enseñanza, no fornicar, ¿cierto?
Unión. Y lo otro, a través de ese intercambio energético de energías sexuales, tanto el varón de la mujer, se crea un ser vivo. Entonces dice que la energía sexual es la materia prima para uno crear cosas y, y le da vitalidad, fuerza. Porque el Espíritu Santo lo que nos da es fuerza, vitalidad para tener la constancia, la disciplina para avanzar espiritualmente. Y con esa energía es que se puede luego eliminar un ego, que en algún momento hablaremos el paso a paso de eliminar un defecto. Pero entonces uno tiene que cuidar su energía sexual. Y eso no significa celibato. No, 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 no. Una persona que está sola, que no tiene pareja, todos los días debe hacer ejercicios de respiración porque esa energía vital todos los días se crea energía vital. Es decir, se crea semen o líbido, así se llama en la mujer, o semen en nombre, es energía. Entonces, si esa energía no se distribuye por el cuerpo, se acumula ahí, hay momentos donde uno tiene esos impulsos y termina botando la energía. Entonces, con los ejercicios de respiración a diario, esa energía va subiendo por el cuerpo y va alimentando todos los átomos del cuerpo. Y si los átomos se alimentan, las moléculas, los órganos empiezan a funcionar mejor. ¿Sí? Entonces, una práctica diaria. Y cuando uno tenga ya su pareja, pero que sea fiel, honesto y conviviendo, porque esas relaciones, no, yo vivo en un lado y tú vives en otro, no, pues tampoco así se sirve, porque ahorita la convivencia, el hogar, mientras que ustedes no estén conviviendo con una persona, uno solo puede avanzar hasta un 50%. Si uno quiere avanzar un 100%, necesita tener una pareja, pero conviviendo en el mismo hogar, en el mismo techo. Entonces, porque a todos nos falta ahorita compromiso. Entonces, si no hay compromiso de ser al 100, ¿sí? Y entonces, con una pareja, cuando se tenga, eso es lo que se llama transmutar la energía sexual, ¿sí? Entonces, uno cómo transmuta la energía sexual, solo pues haciendo ejercicios de respiración para que esa energía fluya y no la bote uno, ¿cierto? Y en pareja teniendo el acto sexual como un acto divino, y eso es lo que se llama la suprasexualidad, la alquimia, la magia sexual, el arcano azetaete, el tantrismo blanco, el verdadero tantrismo blanco, que es como soltero haciendo ejercicio y no botando la energía, y en pareja teniendo el acto sexual sin el hombre eyacular y sin la mujer llegar al orgasmo, porque cada vez que uno bota esa energía, está botando su vitalidad y su fuerza. Entonces, si uno no cambia esa manera de, si uno no cuida su energía sexual, pues tampoco nunca va a tener la fuerza para avanzar espiritualmente. Y todos los pecados serán perdonados menos uno contra el Espíritu Santo. Entonces, este es el mandamiento que nos han omitido, que lo han explicado mal, para que toda la humanidad esté cada vez más en caos, en caos, en caos. Y cada vez que uno fornica, y cada vez que bota su energía sexual por el acto de la eyaculación o del orgasmo, sea en pareja o en autosatisfacción, le está. Esa energía se la chupa el ego cada vez que se expulsa, entonces el ego toma más fuerza. Entonces cada vez uno es más débil y uno está alimentando al ego. Entonces esta era la enseñanza del día de hoy. Es un tema muy neurálgico. Pues el que crea, crea. El que no, pues cada uno es derecho a creer. Pero pues ya uno que lleva en esto, en estas enseñanzas más de 10 años, estudiando al maestro Samael y tratando de poner toda esta enseñanza en prácticas, que no ha sido fácil, todo ha sido un proceso, pues uno puede dar fe de eso, que realmente cuando uno cuida su energía sexual, uno tiene, la vida cambia, no totalmente, porque hay muchas cosas que también uno todavía tiene que eliminar, muchos defectos,
pero ese es el camino. Y estas son las verdaderas, estos son los 10 mandamientos, la verdadera explicación para el que sienta que es el camino, lo ponga en práctica. Y el que no, pues ya, es que siga creyendo en lo que cree y pues ya sabe qué pasa de la 108 existencia. Nos vemos en una próxima oportunidad.